¿Alguna vez has tenido que equilibrar dos extremos para tener éxito? ¿Te has encontrado que las fortalezas pueden ser debilidades si las empleamos mal o en un momento incorrecto? Hoy vamos a hablar de contradicciones para liderar mejor. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y si me lo permites voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Jefe a Líder. En este caso para hablarte de contradicciones en el liderazgo y cómo emplearlas para tomar la mejor decisión acorde a la situación. Y antes de empezar, un aviso muy rápido, y es que en los próximos días voy a abrir plazas para mi formación larga de Jefe a Líder. Son 4 meses de formación con acompañamiento personalizado para que crees un equipo automático. Si lideras un equipo y te das cuenta de que nunca te han enseñado cómo liderar a otros, si te cuesta en el día a día tomar decisiones o sientes inseguridad al hacerlo, si cuando te enfrentas a una persona tóxica o difícil te cuesta y no tienes herramientas para sobreponerte, para marcar tu criterio e incluso para resolver esas situaciones cotidianas. O si te gustaría crear ese equipo que prácticamente funcione en automático, que tenga buen ambiente, que dé resultados de forma recurrente y en el que no tengas que estar apagando fuegos de forma permanente, te animo a echarle un ojo al curso porque puede ser de tu interés. Te dejo abajo un enlace en las notas del programa a un vídeo donde te explico exactamente en qué consiste este método y cómo ayudo a líderes de todos los sectores a gestionar mejor sus equipos. Entonces, a modo de introducción, ¿por qué quiero hablarte de ciertas contradicciones que nos pueden hacer equilibrar mejor para liderar correctamente en determinadas situaciones? Porque muchas veces cuando nos encontramos frente a un argumento nos posicionamos en una posición muy estanca. Esto es lo que se conoce como pensamiento polarizado, ¿no? Escuchamos un argumento de una persona y nosotros o estamos en el lado contrario o estamos a favor de esa persona. Esto pasa muchísimo en política y en temas políticos sociales que generan mucho revuelo y que solo utilizan para entretenernos. Pero eso es otro tema. Solo quiero comentarte que muchas veces ninguno de los dos tiene razón o los dos tienen razón desde su propia perspectiva. Quiero aquí animarte a la antipolarización, es decir, a que siempre observemos el abanico de grises que nos presentan las situaciones y los puntos de vista. ¿Quiere decir esto que utilizar un extremo es malo? Pues tampoco. O sea, tenemos que estar abiertos a utilizar todo el espectro de los puntos de vista para resolver determinadas situaciones. Es decir, los extremos, muy extremos, normalmente no suelen ser buenos en el tema ideológico, pero hasta los extremos pueden ser utilizados en un momento concreto para permitirnos salir de una situación. Así que vamos a estar abiertos a utilizar todo el abanico. El problema de esto no es que utilicemos un extremo para salir de una situación. El problema es que no seamos capaces de utilizar el otro extremo para también salir de otra situación. Es decir, siempre que utilicemos uno de los dos lados de la polarización para enfrentar una determinada situación, un determinado argumento, puede estar bien siempre que seamos capaces o aceptemos que también seríamos capaces de utilizar el otro extremo en un momento determinado. Si hacemos esto, estamos siendo totalmente antipolarizados y simplemente estamos usando los recursos que tenemos a nuestro alcance. Lo único que cambiará el enfoque que le demos será la situación que estemos viviendo o el momento concreto al que nos enfrentemos. En un momento concreto, un extremo usado racionalmente, con razones e intenciones profundas, puede ser correcto, siempre que seamos capaces de usar y entender también el efecto contrario o toda la escala de grises que tenemos entre los dos extremos. En definitiva, vamos a utilizar todas nuestras herramientas y decidir acorde a la situación. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy te voy a hablar de 9 contradicciones que, bien utilizadas, pueden servirnos para equilibrar nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestras decisiones para liderar mejor. Contradicción número 1. Interior contra exterior. Yo siempre hablo de la teoría de círculos concéntricos y es que es imposible que nosotros influyamos e impactemos
o interactuemos de una forma sana con el exterior, con las demás personas, con nuestro entorno personal, profesional, social, etc., si no estamos bien internamente. Si nosotros no nos hemos protegido a nosotros primero, estamos estables emocionalmente, sabemos controlar nuestras propias emociones, hemos atendido nuestras heridas del pasado, sabemos gestionarnos a nosotros mismos, es imposible que gestionemos bien a los demás. Es decir, el modo correcto de actuar sería primero mirar hacia adentro y cuando hemos llenado y trabajado mucho el interior, empezar a liderar a los demás. Lo que pasa es que esto no siempre se da en la vida personal y profesional, así que vamos a tener que trabajar los dos en paralelo. En definitiva, si no tenemos el interior trabajado, es imposible que fluyamos correctamente y de forma positiva hacia afuera. Orden correcto sería primero interior, después exterior, pero la realidad es que tenemos que estar siempre trabajando los dos. Número 2. Amor e ira. Debemos cuidar a las personas que tenemos en nuestro entorno personal y profesional. Y a ser posible, yo te animo a hacerlo desde un punto de vista tribal. Es decir, que esas personas se sientan seguras estando contigo, tanto en el aspecto físico como en el aspecto intelectual y emocional. Si conseguimos esto, cuidar a las personas en este sentido, vamos a estar trabajando bien ese amor hacia los demás. Es decir, volcarnos, lo que siempre decimos de servir a los demás, ¿no? Como dice Enrique Jadot en alguno de sus libros, el término samurái, muchas personas se piensan que es guerrero, no es así. Guerrero en japonés es bushi. Pero el samurái es el que sirve. Por eso debemos tener esa figura del liderazgo como servidor de los demás. Esta comparación creo que es un buen ejemplo para introducir este concepto. Pero tampoco nos olvidemos, como decíamos en el último episodio, de la ira. El marcar límites, el saber cortar a las personas cuando notamos que se están intentando aprovechar de nosotros o estamos en una relación injusta en algún sentido. El saber utilizar la ira para marcar límites y protegernos a nosotros mismos y a los nuestros también es muy importante. Así que importantísimo el equilibrio entre la ira y el amor. Número 3. El miedo y el humor. Mira, yo siempre digo que cuando un equipo se enfrenta a una situación que le provoca incertidumbre, no hay mejor remedio que el humor. Como sabes, hay ciertas emociones que no se pueden sentir a la vez, como puede ser el agradecimiento y la tristeza, como puede ser el humor y el miedo. Por eso te animo a cuando tu equipo esté atravesando un mal momento, cuando haya mucha incertidumbre dentro de tu organización, cuando tú mismo sientas ese miedo, aplácalo con humor. Ese humor va a barrer, digamos, o arrastrar la otra emoción y la va a sustituir. Y verás cómo eso tiene un impacto muy positivo en los demás. Por supuesto, también hablo desde el punto de vista de utilizarlo como líder, tanto el miedo, aunque yo no te animo a trabajar por miedo, porque solo puede dar buen resultado el autoritarismo, el miedo, en un momento muy puntual, muy concreto, en el que alguien, por ejemplo, nos está desobedeciendo y eso implica el riesgo de cometer una negligencia que ponga en riesgo el material, a las personas, etc. Si no, te animo a no usar el miedo. Pero también pues hay que aprender, ¿no? Ese equilibrio entre usar el miedo y, en este sentido, el sentido del humor. De tal forma que sepamos cuándo ser graciosos, cuándo podemos soltar una broma y que la relación sea distendida y templada, y cuándo quizá tenemos que ponernos más serios y aprovechar también nuestra posición para imponer nuestro criterio. Cuarta contradicción: corazón y cabeza. Te animo a escuchar lo que el cuerpo te pide, lo que te activa, lo que te empuja desde un punto de vista emocional, lo que es lo mismo que escuchar al corazón. Escucha lo que te diga, pero en la ejecución contrólalo con la cabeza. Es decir, siempre, yo nunca animo a que tomemos únicamente decisiones racionales, a que nos convirtamos, aunque yo ahora mismo soy una persona bastante racional comparado con lo emocional que era en otras épocas de mi vida, pero siempre te animo a que estudies o al menos analices eso que te pide el cuerpo. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Si tú estás en un puesto de trabajo y desde hace mucho tiempo lo único que te motiva son los descansos que tienes, si lo que te motiva es sacar el móvil para investigar sobre un tema que sí que te importa de verdad y el resto del día laboral para ti es un infierno. Este tipo de señales nos indican que ese bajo nivel de energía en lo que es la mayor parte de tu tiempo no es normal tampoco. Así que déjate guiar un poco por esas cosas que sí que te mueven, que te activan a seguir trabajando, a empujarte hacia adelante. Ese es el seguimiento que yo haría a lo que nos dice el corazón. Es decir, si en un momento determinado tú detectas que tienes un nivel bajo de energía la mayor parte del día por las tareas que haces, seguramente por ahí no es. Así que te animo a seguir el corazón en ese sentido, pero también a meterle filtro racional a todo eso que te dice el corazón y a evaluarlo con la cabeza. Y por supuesto, cuando empieces a ejecutarlo, no saltes al vacío y toma siempre decisiones racionales con pensamiento crítico, pensamiento racionalizado.
Y esto también nos sirve para el trato con los demás, el equilibrar siempre lo que nos dice el corazón para cuidar a las personas y lo que la cabeza también nos dice de marcar esas distancias. Entre medio, como siempre, abanico de grises. Quinta idea, entender e imponer. Debemos hacer un esfuerzo activo por entender a las demás personas cuando nos están transmitiendo información. La empatía es fundamental para generar un equipo sano. La escucha activa, el preocuparte genuinamente de las personas, el estar ahí para ellos, esa disposición por ayudar, todo eso ayuda, y el esfuerzo constante por entender lo que nos transmite la otra persona, no solo lo que dice, sino también lo que quiere decir, porque eso también nos puede aliviar muchísimas discusiones. Pero llega un momento en el que si ya hemos explicado nuestra opinión y la hemos justificado con razones potentes, o quizá tenemos poco tiempo, es el momento de imponer nuestra decisión. Y esto puede parecer complicado y reñido con entender a la otra persona, pero no lo está, ¿vale? Realmente podemos entender a la otra persona y haber hecho un esfuerzo consciente por entenderla, ponernos en sus zapatos, el ser empáticos, pero llegar un momento en el que no podemos seguir perdiendo el tiempo intentando justificar a una persona que quizá no nos está escuchando o que ya le hemos justificado y nunca, ninguna razón, le parece suficiente. Si ese punto llega, es el momento de imponer nuestra decisión. También, por supuesto, esas veces que lo que nos proponen y lo que creemos está al mismo nivel y, por tanto, siempre debe prevalecer nuestra opinión. Esto sin ego, ¿vale? Entendiendo que estamos en un entorno sin ego y que somos capaces de no tomar la decisión por el ego. Sexta contradicción, fuerza y poder. Estos dos conceptos pueden parecer lo mismo, pero no lo son. A ver si consigo explicártelo de una forma sencilla. El concepto de fuerza es todo aquel que tenemos que ejercer imprimiendo más esfuerzo del habitual. Es decir, que debemos vencer las resistencias que se provocan en el sistema a base de fuerza y más fuerza. Una posición en la que aplicamos todas las palancas posibles para que algo suceda a pesar de las resistencias que encontramos en el sistema. En cambio, el poder sería encontrarnos en una posición de control, el utilizar la influencia, la persuasión, la lubricación para conseguir el mismo objetivo. Como ves, uno de ellos fluye más y el otro es más estático. Podríamos definir la fuerza como estática y el poder como dinámico, de tal forma que sepamos estar en esa posición de control que nos permite conseguir el objetivo, siendo flexibles para adaptarnos a la situación y redirigiendo, lubricando las cosas para llegar a buen puerto. En este caso sería el trabajo inteligente. En definitiva, un líder debe elegir entre usar la fuerza y usar esa posición de poder y todo el abanico que se encuentra en medio. Séptima idea, vulnerabilidad y fortaleza. Un buen líder debe equilibrar también el uso de estas dos fuerzas contrapuestas. El hecho de ser auténtico, de mostrarse como una persona humana que tiene emociones, que toma malas decisiones, que comete errores, puede ayudarnos en determinados momentos para llevar al equipo hacia los objetivos. Pero también debemos evitar caer en ese victimismo en el que exponemos constantemente cómo nos sentimos, en el que nos sentimos atacados por todos, en el que no aguantamos una crítica de una de nuestras acciones o decisiones, etc. Y por el contrario tenemos la fortaleza, que sería esa posición en la que no nos dejamos ayudar por nadie, en la que nosotros somos los que marcan el criterio constantemente y que tiramos para adelante con todo a pesar de cualquier cosa, impedimento o incluso de que la situación requiera que cambiemos nuestra decisión. Entre estos dos extremos de victimismo y fortaleza sin control, pues debemos encontrar también el equilibrio y la forma de utilizarlos mejor acorde a la situación. Se ha hablado mucho últimamente de la resistencia y la resiliencia como valores fundamentales del líder. Yo estoy de acuerdo, pero siempre que lo hagamos con la suficiente flexibilidad para adaptarnos. Y con las orejas bien abiertas por si alguien nos da un consejo mejor de la decisión que nosotros habíamos tomado, saber aceptarlo y ejecutarlo. Octava contradicción, demostrar sin necesidad. He hablado muchas veces en este podcast sobre la necesidad de que el líder demuestre a base de ejecución, que no hable mucho, que no diga mucho y que demuestre a base de ejecución. Pero esa demostración siempre va a ser para otros y también hemos hablado del ego y de no mostrar esa imagen hacia los demás, sino de actuar por propios principios, etc. Entonces, ¿cómo conjugamos todo esto? Pues en definitiva, al final no podemos dejar de entender que somos humanos y que siempre vamos a querer demostrar. Y de hecho, si queremos generar una imagen de autoridad, vamos a tener que querer demostrar, de alguna forma. Y esa sana ambición que nos permite un chute de energía, porque al final los humanos somos seres gregarios, que también el feedback de los demás lo convertimos en energía para nosotros mismos. Siempre que ese fin sea una ambición sana de crecer nosotros mismos y no de pisar a los demás o de sobresalir sobre los demás, está bien que tengamos una sana ambición de demostrar y no creo que sea nada malo.
Por supuesto, si tu intención es únicamente gustar a los demás, ahí es donde tenemos el problema. ¿Y cómo podemos hacer esto? Como digo, sin necesidad. Al final, la falta de necesidad es una cosa súper atractiva para vender, para ligar, para vivir y para trabajar. En definitiva, para las relaciones sociales y amorosas, por supuesto. Entonces, debemos intentar alcanzar ese nivel en el que somos autónomos para tomar decisiones, en el que tenemos criterio propio para decidir bien y alcanzar resultados, y eso es lo que nos va a dar esa atracción hacia los demás. Por eso, te dejo aquí estas dos contradicciones entre demostrar para alcanzar un objetivo con una sana ambición y también hacerlo sin necesidad de aprobación de los demás. Novena y última contradicción: foco y flexibilidad. Mira, yo soy una persona que soy súper cuadriculado. Entonces, cuando me echo un plan, me cuesta mucho salirme de ese plan. Y cuando algo no sale como yo quiero, pues hay muchas veces que me frustro, ¿vale? Así que esto te lo comparto por si te sirve o por si a ti te pasa lo mismo. Estoy trabajando en ello, ¿vale? Espero ir corrigiéndolo poco a poco con el tiempo. La idea es que muchas veces la falta de foco nos puede hacer que no alcancemos nuestros objetivos. Pero el exceso de foco y de cuadrícula, el de ser excesivamente cuadriculado, también nos puede hacer no adaptarnos a la situación cuando vemos que no estamos yendo por el camino correcto. Por eso el foco es fundamental para alcanzar nuestros objetivos a modo de utilizar la persistencia en la dirección correcta. Sin embargo, la flexibilidad también nos da la capacidad de adaptarnos cuando la situación cambia. Si alguien te asesora, un consejo mejor del que tú habías decidido. Si ves que el entorno no te está devolviendo el feedback que tú esperabas. Si no alcanzas resultados después de muchos intentos, replantéate si el camino que estás siguiendo es el camino correcto. En definitiva, equilibrar la persistencia con la flexibilidad de adaptarnos al entorno, al cambio de la situación y, en definitiva, a un entorno cambiante. Hoy en la parte de anécdota te traigo una pequeña historia con moraleja. Un agricultor en una pequeña aldea tenía un solo caballo para ayudarle en su trabajo. Un día el caballo se escapó. Los vecinos vinieron a consolar al agricultor por su mala suerte, pero él simplemente les dijo: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana después el caballo regresó, acompañado de una manada de caballos salvajes. Esta vez los vecinos vinieron a felicitar al agricultor por su buena suerte. El agricultor volvió a decir: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Poco después, el hijo del agricultor intentó domar uno de los caballos salvajes y se rompió una pierna. Los vecinos nuevamente vinieron a expresar su simpatía por la mala suerte del agricultor. Y una vez más, él les dijo: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Más tarde, el ejército del país llegó al pueblo para reclutar a todos los jóvenes para la guerra. Pero el hijo del agricultor, con su pierna rota, fue excluido del servicio militar. Los vecinos pensaron que esto era buena suerte y el agricultor simplemente volvió a repetirles: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Saca tus propias conclusiones de esta historia. Yo solo te la traigo aquí para que veamos que muchas veces etiquetar de buena o malo algo no tiene ningún sentido, sino que debemos aceptar los eventos con flexibilidad y adaptabilidad y utilizar todo el abanico de posibilidades que tenemos para alcanzar el mejor resultado de forma ética. Un líder eficaz debe enfocarse en sus objetivos, pero ser flexible y adaptarse a las circunstancias cambiantes, reconociendo también la parte de razón que tienen los demás y valorando las opciones que tiene también de colocarse al otro extremo de quizá lo que es su punto de vista en este momento. Esta historia creo que ofrece enseñanzas y te animo a reflexionar sobre ella, sobre cómo equilibrar contradicciones y sobre cómo el bueno y el malo muchas veces está muy bien definido en los cuentos, en las películas de Disney, pero no tan claro en la realidad. Debemos integrar siempre la sabiduría y la flexibilidad en nuestra toma de decisiones. Y te traigo 3 ejercicios para aplicar desde ya. Primer ejercicio: escribe o piensa, si vas conduciendo, 3 experiencias de tu vida personal y profesional donde el grado de aplicación importó. Segundo ejercicio: de la contradicción que más te haya resonado, escribe 3 situaciones vividas en las que podrías haberlo aplicado. Ejercicio 3. Pregúntate a ti mismo o misma: ¿eres capaz de cambiar de opinión o una orden si la situación o el asesoramiento que has recibido lo impone? Hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte aportado valor. Si es así, te animo a seguir el programa y a puntuarlo en la aplicación en la que lo escuches. En Spotify son estrellas, en Apple Podcast no sé exactamente cómo se puntúa, pero te animo a hacerlo porque me permites alcanzar al mayor número de personas posibles con este contenido gratuito. Y también a compartirlo con esas personas a las que creas que les puede venir bien. Gracias por aguantar hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta pronto. Hasta luego.